el auto? ¿Estás en el trabajo? ¿En la casa con la familia? La que tú ya conoces, la que siempre quieres ver. 95.1 FM. La radio que te bendice. Ciudad Juárez. Conéctate. Ante la bendición, ante el gozo, el dolor o el sufrimiento, existe una fuerte confianza y la esperanza de un consuelo eterno que hace hablar a esas voces del alma por el amor de su Creador. Programa Voces del Alma. Voces del Alma. Aquí comenzamos. Voces del Alma en Chequina 95.1 FM. Les agradecemos por estar esta hermosa mañana sintonizando su estación favorita. El día de hoy vamos a presentar un tema que esperamos sea de bendición para sus vidas. Pues bueno, se nos va muy rápido el tiempo, ¿verdad? Y hoy es martes 21 de julio. El día de hoy me toca acompañar a mi madre, ¿verdad? Mi mamá, la hermana Lili, que más tarde va a presentarse. Mi nombre es Reina Macías y pues es un privilegio para mí compartir en esta radio el día de hoy el tema que les vamos a presentar. Que Dios los bendiga. Amén. Muy buenos días, hermanos y personas que nos están escuchando, que están sintonizando y a la vez que están viendo su programa en diferentes plataformas, ya sea en Facebook Live, en Roku, que se transmitirá también después, ¿verdad? Pero ahorita estamos en vivo. Le damos las gracias por estar aquí al pendiente de estos programas, de todos, y ahorita en especial, bueno, pues es el de Voces del Alma. Gracias a Dios porque Él es el que nos ha permitido permanecer, Él es el que nos ha permitido y abierto las puertas de este lugar de Chequina, que también Dios bendiga a Chequina, porque es una manera donde podemos evangelizar, podemos hablar del propósito de Dios, de sus maravillas, y es por eso que estamos agradecidos, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas, por nuestras vidas, y pues como dijo mi hija, Reina, estamos aquí, traemos un tema, esperemos que sea de aprendizaje, de bendición, de edificación, como todos los temas. Vamos a estar hablando de un tema que lleva por título ¿Por qué Dios permite las pruebas? Esa es una pregunta que nos hacemos con frecuencia y como cristianos, ¿verdad? Es una pregunta que a veces no logramos comprender el por qué. Pero esperamos que el día de hoy tengamos esa respuesta, y si usted está pasando en estos momentos por una prueba, por alguna dificultad, pues quédese a sintonizarnos para que sea Dios hablando a través de este tema durante esta hora. Amén. Amén. Bueno. Amén, hermanos. Y ciertamente nos hemos preguntado, yo creo que varias veces, ¿por qué permite Dios que sus hijos que tanto ama atraviesen por tiempos difíciles, por tiempos de prueba, por tiempos de dolor? A veces nos hemos hecho estas preguntas o a veces nos las hacíamos antes de saber el propósito de Dios, que no lo sabemos realmente, pero sí sabemos que es un propósito bueno, de bien, porque Él quiere todo lo mejor para sus hijos. Entonces, podíamos preguntarnos, ¿por qué Dios permite que sucedan, que tengamos situaciones tan dolorosas, situaciones tan difíciles, si somos hijos de Dios, si Dios es un Dios de amor, Dios nos ama? ¿Por qué?
Bueno, pues así es, hermanos. Hay diferentes razones, unas razones divinas por las cuales Dios permite, y Dios permite que atravesemos por esas situaciones, porque nosotros reconocemos que Dios es un Dios todopoderoso, y por Él, claro, no pasaríamos esas situaciones tan difíciles, por el que Él podría como evitar que nosotros pasemos por esas situaciones. Pero las pruebas en sí, hermanos, para los hijos de Dios son de tal importancia. Todas esas pruebas tenemos que pasarlos con un propósito, y alguna razón divina tiene el Señor, y estas razones son para nuestro bien, hermanos. Y una vez que nosotros empezamos a entender por qué, o el porqué de la situación, o el por qué el Señor permite, el porqué del propósito de Dios para estas cosas que podemos pasar, es cuando nosotros vamos a estar firmes ante toda tormenta de la vida. Amén. Amén. Y ciertamente, como usted menciona, si Dios podría prevenir estas pruebas, ¿verdad? Uh-huh. Porque si Él así lo quisiera, Él tiene el poder para decir amén, sí o no. Pero como menciona, lo hace con un propósito, ¿verdad? Siempre va a haber un propósito para ellas, y hay una razón más allá de nuestro intelecto, de nuestra sabiduría humana. Siempre va a haber una razón divina para ello. Y Dios, a veces le pedimos: Señor, dame gracia, ¿verdad? Dame gracia el día de hoy, dame tu favor, ayúdame. Nos encomendamos diariamente a Él. Y una vez que empezamos a entender el propósito de Dios para estas cosas, podremos estar firmes en cualquier tormenta de la vida. Amén. No viendo el por qué, como mencionábamos hace un momento, no es la pregunta correcta. De nuestro punto de vista, de nuestra forma de pensar, del yo creo, yo pienso, sino viendo el porqué de Dios. Uh-huh. Amén. Amén. No lo que nosotros podemos pensar, sino cuál es la voluntad de nuestro Dios. En Santiago 1, vamos a leer la palabra del Señor, nos menciona: es siendo siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene este versículo en comparación al tema de hoy? Bueno, pues aquí podemos ver unas palabras claves, ¿verdad? Una frase clave que Santiago no deja lugar a la duda. Él dice: cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, vamos a pasar por varias pruebas y de diferente nivel, de diferente categoría, ¿verdad? Vamos a ver más adelante el por qué. Uh-huh. No debemos preguntarnos cómo evitar las pruebas, porque eso no lo podemos, hermanos. Más bien debemos pedir a Dios que nos muestre cómo lidiar con ellas cuando surjan, y su gracia para salir con victoria. Es por eso que aquí en este versículo anterior nos menciona Santiago y nos hace énfasis en lo que es la sabiduría. Porque si nosotros tenemos sabiduría, vamos a discernir, vamos a darnos cuenta de la respuesta, ¿verdad? El por qué estoy pasando por esta situación, por esta angustia, por esta prueba. Y es difícil, no decimos que no.
Sin embargo, podemos darnos cuenta que estas pruebas pues tienen ese propósito como mencionamos. ¿Cuál? Solamente Dios lo sabe y lo vamos a saber nosotros cuando hayamos pasado esa prueba. Amén. Así es, amén, como tú mencionabas, cuando nos encontremos en diversas pruebas, aquí la palabra de Dios nos está advirtiendo y nos está avisando que vamos a tener pruebas. El camino de Dios, el camino de Cristo no es fácil. No es fácil. Muchas veces podemos decir, bueno, pues ya son cristianos, mira, a ellos les va muy bien y gloria a Dios porque tenemos a Cristo y teniendo a Cristo, hermano, lo tenemos todo. Pero es necesario que pasemos por situaciones difíciles, situaciones que nos van a ayudar a madurar, porque no debemos preguntarnos, ¿cómo puedo evitar esta prueba? Porque a veces nos podemos decir, ¿cómo le puedo hacer para no pasar por esta prueba? Es que es necesario pasar por esas pruebas, porque si no, ¿cómo vamos a saber que tenemos fe? ¿Verdad? Debemos pedirle a Dios que nos muestre cómo, como dijiste tú, cómo lidiar con ellas, cómo pasar, cómo saber sobrellevarlas, porque sabemos, hermanos, de antemano que no estamos solos. No vamos solos en el camino, sino Cristo va al frente. Él va abriendo camino. Él va ayudándonos a salir adelante. Vamos a tener muchas pruebas, diversidad de pruebas. Como dice ahorita mi hija Naye, dice, a diferente nivel. A diferente nivel. Yo siempre he pensado que cuando estamos en la escuela, por ejemplo, si está un niño en primero, no le van a poner un examen como a un niño de sexto, ¿verdad? Se le va de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a cómo él va en su aprendizaje. Entonces, así nosotros, como cristianos, que apenas empezamos, vamos a ir escalando a diferente nivel y vamos a seguir teniendo muchas pruebas, porque imagínense, hermanos, si estamos en alguna escuela, cuando nos ponen un examen, tenemos que ser aprobados para que nos cambien al siguiente nivel, así como explicamos al principio. Entonces, si nosotros como cristianos, si vamos a la iglesia, vamos y nos sentamos, escuchamos la palabra, vamos y nada más decimos, ya cumplí, nosotros no le estamos cumpliendo nada a Dios, porque Dios no necesita nada de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros, por medio de su palabra, de cada mensaje que se nos predique, que se nos enseñe, es una manera de que nos están instruyendo, estamos aprendiendo, nos estamos capacitando. ¿Para qué? Para nuestro examen, porque tenemos que encontrarnos aprobados para cuando el Señor venga por nosotros. Así es. Y referente a lo que usted está mencionando, bueno, también podemos poner otro ejemplo, ¿no? Nosotros como padres de familia lo podemos ver en nuestros hijos. Educativamente, psicológicamente, está también comprobado que a los niños no les podemos poner el mismo nivel de tareas. Por ejemplo, yo tengo un niño de 3 años y uno de 10 y cada uno hace lo suyo conforme a su edad. Entonces, si yo veo que a lo mejor el niño más pequeñito ya es capaz de levantar sus juguetes y ya sabe hacer otra cosa, no sé, limpiar cierta área, veo que es capaz de eso. Bueno, entonces yo ya como mamá me doy cuenta que él puede hacer otra cosa un poquito más elevada. Igual con mi niño de 10 años, no los pongo a hacer lo mismo. Igual yo creo que así es Dios con nosotros. Puede ver de qué somos capaces, hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestro nivel de fe, porque sabemos que, bueno, se nos ha enseñado que sí tiene medida la fe. Entonces, pues bueno, ver esto como ejemplo, claro, ¿verdad? Que en las pruebas es mucho más difícil. Yo ayer que estaba analizando este tema, me podría como visualizar como otro de los ejemplos, que en muchas ocasiones en la congregación hay 2 hermanos pasando por la misma situación.
Y yo me imaginaba, bueno, a lo mejor algún hermano se quedó sin trabajo. Hay 2 hermanos en la misma congregación que se quedan sin trabajo, ¿verdad? Un ejemplo. Como es un ejemplo, exactamente. Se quedaron sin trabajo, pero ¿qué sucede? Bueno, uno de ellos pasa al frente, al altar. Aunque está pasando por esa situación, está agradeciendo a Dios, está confiando en Dios, que Él es su proveedor, que Él no lo va a dejar, y aún así, en medio de esa prueba y esa lucha, estará gozándose, estará alabando y estará dando gracias a Dios aún por esa situación. En cambio, tal vez alguien más está pasando por la misma situación, pero se queda en su lugar, llorando, quejándose O cuestionando a Dios, ¿por qué, verdad? Siendo todo lo contrario. Entonces, aquí podemos también ver esta pregunta. ¿Se contradice la palabra? Si por un lado nos dice tener por sumo gozo, pero por otro nos menciona cuando las dificultades lleguen a nuestra vida, podemos ver que las pruebas y el gozo simplemente no van juntas, ¿verdad? O sea, una persona que está pasando por una dificultad no puede estar a lo mejor sonriendo, alegre, ¿verdad? Hasta la palabra del Señor es clara también cuando nos dice, un corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por alguna angustia, una necesidad, nuestro rostro lo refleja. Entonces, vemos que las pruebas y el gozo simplemente no van juntas. ¿Por qué? Por un lado, lágrimas, desaliento, desilusión, desesperación, y estas son cosas que asociamos con las pruebas. Pero el gozo, nos podemos hacer esa pregunta, ¿y el gozo? Esto no es una contradicción para el razonamiento de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque una vez que conocemos de la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta que, como menciona, que las pruebas espirituales producen una resistencia y una madurez. Nosotros como cristianos, como creyentes, podemos a lo mejor ver, usted mismo, hermana que nos está escuchando, darse cuenta cuando pasó por una prueba, cuando recién inició en los caminos del Señor. Y ahora, a lo mejor que su fe ya está más fortalecida, que ha producido paciencia, que ya tiene más madurez en el Señor, ¿verdad? Que ha crecido espiritualmente, puede darse cuenta que ya no cualquier prueba lo va a tumbar, que no cualquier prueba va a traerle esas angustias, sino que va a ser todo lo contrario, ¿no? La confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo nos mencionaba, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué cree que va a hacer Dios, hermano? Aquí también nos menciona, Él se la dará, le será dada. Hay que ver cómo, y sin medida, también. Amén. ¿Y qué es referente a lo de la sabiduría de Dios? Bueno, antes de quiero dar un ejemplo. Ahorita mencionando, Naye, de que cómo podemos aprender a esperar en Dios, y el ejemplo que ponía de los diferentes hermanos. Yo siempre me acuerdo, hermanos, voy a poner un ejemplo ahora sí que yo pasé en mi vida. Yo tenía a todas mis hermanas y hermanos, pues yo los quiero mucho, pero tenía una hermana con la que yo conviví muchos años de vida, era mi confidente, mi amiga, mi hermana, éramos muy, muy apegadas las dos. Entonces a ella le dio cáncer y pasó unos años muy difíciles. Y recuerdo que el día que nos avisaron que ella partió con el Señor, porque gloria a Dios, ella y yo en un tiempo cuando recibimos a Cristo, las dos nos bautizamos y un tiempo nos alejamos del Señor y otra vez volvimos, ya yo ahora sí de que me agarré continuamente, gracias a Dios, y ella estaba alejadita. Entonces Dios permitió, que no lo manda el Señor, pero permite, ¿verdad? Él permitió que, pues sí, ella se enfermó de cáncer y eso, gracias a Dios, que lo ayudó para que ella se reconciliara con el Señor. Ella volvió otra vez con el Señor, no se congregaba porque ya no podía congregarse, pero hablábamos constantemente por teléfono y era cuando sucedió esto en la pandemia. Bueno,
cuando nos llaman, hermanos, que mi hermana partió con el Señor, era una madrugada de un domingo, creo que eran como las 2 de la mañana. Y es un dolor, y las personas que me están escuchando pueden saber, los que hemos experimentado esto, mucho, sí duele mucho, y ver y escuchar, ¿verdad? Que dicen que ya partió, porque nosotros ahora con lo de la tecnología, mi hermana cuando le habló al médico y la ambulancia, nos estaban haciendo videollamada para ver cómo ella la llevaban y le dio un infarto. Entonces, el darnos cuenta, hermanos, ¿saben qué hice yo? Y eso es de lo que yo me acuerdo, digo, cuando uno ama al Señor y uno sabe cómo es el Señor, cuán grande Él nos ama a nosotros, porque nos amó primero. Él es el amor más grande que Él nos tiene a nosotros. Entonces yo lloraba, y ¿sabe qué fue lo que hice? Me postré allí a un lado de la cama cuando me avisaron, y yo le decía a Dios, gracias Señor, gracias porque tú sabes lo que haces. Aunque yo amaba mucho a mi hermana, mucho, y entonces yo decía, Señor, tú sabes lo que haces. Tú en tu tiempo, Señor, nada más te pido, Señor, que me des fortaleza, dame mucha fortaleza, ayúdame a salir adelante, y tú estás conmigo. Eran mis llantos y era mi clamor, hermanos, tuve esa experiencia. Y ¿sabe qué? A las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana era el servicio de la iglesia. Yo no dejé de ir a la iglesia, no dejamos mi familia y yo de ir a la iglesia. Nos levantamos, nos alistamos y vámonos a la iglesia a adorar al Señor, a alabar al Señor, a regocijarnos en el Señor. Mis lágrimas salían y salían, pero a veces es necesario que las lágrimas salgan porque nos limpia, nos va limpiando, y mi alabanza era para el Señor. Hermanos, es una prueba fuerte, pero ¿sabe qué? Salimos victoriosos de prueba en prueba, hermanos. Tenemos victoria tras victoria. Eso jamás se nos olvide. Tal vez usted que nos esté escuchando ha tenido experiencias y probablemente más fuertes, pero ¿verdad que los ha sacado adelante el Señor? Y no es la única prueba que va a tener ni que ha tenido, porque ha tenido varias y vamos a tener varias hasta que Dios nos llame a cuentas. Amén. Y esto es parte de que usted se estuvo preparando a través de la oración, de la palabra. Amén. Amén. Entonces, pues bueno, podemos ver que también hay que saber cómo vamos a pedir esa sabiduría, y no la sabiduría de lo que es el intelecto, ¿verdad? O sea, lo intelectual, no. Ese tipo de inteligencia no. Queremos la sabiduría que proviene de Dios, esa que debemos ver de ese asunto por el que estamos pasando desde la perspectiva de cómo lo vería nuestro Dios, cómo lo ve Dios. Esto es lo que hace la sabiduría. Más allá de simplemente entender nuestro racionamiento, también debemos activarlo, ¿verdad? Uh-huh. Poner en práctica de alguna manera lo que hemos aprendido, esa fortaleza espiritual, esa sabiduría, ese conocimiento, pues yo pienso que también debe de ponerse en práctica, ¿verdad? Sí. Como mencionaba usted hace un momento, lo que es la prueba, bueno, pues sí es cierto, un docente primero te va a dar el tema, estás viendo ciertos temas, pero llega el momento en que te va a poner un examen, una prueba para ver si lograste comprender esos aprendizajes, esos temas que estuvieron viendo, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que cuando usamos la sabiduría de Dios, podemos evaluar tanto a nosotros mismos como a las personas y las circunstancias, ¿verdad? Así es. De mejor manera. Por ende, estamos mejor preparados para tomar decisiones sensatas, porque eso es otra cuestión, hermanas y hermanos que nos están escuchando. Cuando viene alguna circunstancia que turba la mente, tomamos a veces decisiones impulsivas, tomamos decisiones sin pensar, arrebatadas, sin ver primero, sin analizar primero el porqué, ¿verdad? De la circunstancia que usted está pasando, que nosotros estamos pasando. Muchas veces suele suceder eso, que viene una prueba difícil y en lugar de como ahorita usted ponía ese ejemplo, ¿no? De postrarse y comprender, de orar, de pedir, Señor, tu guianza, tu sabiduría,
dame por favor ese discernimiento, ¿verdad? Porque todo está muy enlazado. Así es. Toda la palabra de Dios se va enlazando con palabras claves como es ahorita este tema, ¿no? Estamos viendo por qué es importante o por qué Dios permite las pruebas y las dificultades y nos va enlazando con la sabiduría. Con la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo tomar las decisiones. Con el discernimiento. ¿Por qué? Porque hay que ver mucho más allá. Entonces, la función primordial de la sabiduría es la de ayudarnos a discernir la fuente de nuestras pruebas. Y también nos ayuda a pensar la situación actual por la que estamos pasando y futura, ¿verdad? De nuestra vida. No, porque como les mencionaba, nos ayuda a ver un poco más allá, no dejándonos llevar, hermanos, por nuestras emociones, porque también, o sea, los seres humanos somos muy emocionales, ¿no? Muy impulsivos y muy sentimentales. Entonces, no nos vamos a dejar guiar por ello, sino por la sabiduría que proviene de Dios para tomar una buena decisión y analizar, ¿verdad? También le digo, esto está relacionado mucho con la fe, con esa certeza de lo que esperamos y estar convencidos, porque eso es la fe, la convicción de lo que no vemos. Amén. Sí, amén. Y nos hacemos esa pregunta, ¿quién sabe más? ¿Dios o yo? Sabemos que sabe más Dios, ¿verdad? Entonces nosotros no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, como ya dijimos, sino que esperar en el conocimiento, la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría nos da ese conocimiento y como decía mi hermana, podemos ver más allá, no nada más con la vista natural, sino que vamos ahora a tener un buen discernimiento, desarrollado nuestro discernimiento y podemos ver ahora las cosas espirituales. Antes de actuar podemos pensar mejor, antes de tomar malas decisiones que esas nos van a, en vez de ayudarnos, nos van a perjudicar. Entonces vamos a tomar unas decisiones más sensatas, más sabias, con sabiduría, como ya mencionamos, porque sabemos que Dios tiene control de toda situación, de nuestro futuro. El Señor es el único que conoce nuestro futuro. Él sabe por lo que nosotros vamos a pasar y Él permite las pruebas con un propósito con el que nosotros, nuestro espíritu, nuestra fe esté bien fortalecida, y eso es lo que nos va a ayudar a ver claramente las cosas. Y a ver claramente las cosas nos va a ayudar a evaluar ciertas situaciones, nos va a ayudar a manejar las situaciones y a crecer espiritualmente y a poder entender y conocer mejor a las personas, hermanos, porque estemos conscientes de que a veces las pruebas vienen por diferentes personas. Puede ser que vengan, a veces el enemigo puede usar, pero Dios lo permite que tengamos esas pruebas a veces hasta con nuestra propia familia. Si nosotros vamos a la iglesia los domingos y ya nos estamos preparando para irnos y pasa una situación tal vez con nuestro hijo o con nuestro esposo, en nosotros mismos, ciertas cosas, y empezamos a enojarnos a lo que sea, entonces nosotros ahí es donde nosotros como mujeres o como hombres, ustedes que nos escuchan, podemos decir, mejor vale más estar callados, no contestar, Señor, ayúdame a saber esta situación. Y créamelo, hermano que nos escucha, si pasa así, hermanos, tenemos que a veces, Señor, mejor cerrar nuestra boca antes de abrirla y decir cosas que no nos van a ayudar, sino que se va a empeorar más el problema, sino decir, Señor, ayúdame. Controla mi pensamiento, controla mi boca, controla mi lengua, Señor, y mejor cante alabanzas, hermano. Y entonces vamos a tomar mejores decisiones, porque como dijimos, vienen las pruebas, pero pidámosle a Dios sabiduría, y de la sabiduría va a venir el buen discernimiento, y del discernimiento pues vamos a tener, vamos a aprender a entender, a comprender, a crecer espiritualmente en el Señor. Mire, en 1 de Pedro 1:7 dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí menciona, hermano, que a nosotros tiene que ser probada nuestra fe. Y nuestra fe dice que es mucho más preciosa que el oro. El oro, para poderlo
hacer una joya preciosa se tiene que meter al fuego y a unas altas temperaturas para que ese oro, se puede saber realmente cuando el oro esté en las altas temperaturas, saber si verdaderamente es oro o es otro metal, ¿verdad? Entonces así nosotros tiene que ser verdaderamente nuestra fe fortalecida o nada más de palabra, porque a veces decimos tenemos fe, pero a la primera prueba ya nos seguimos, nos dejamos vencer. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Esa fe que verdaderamente es genuina, porque es comparada, la palabra aquí dice, es comparada nuestra fe con el oro. Y el oro se tiene que saber realmente si es genuino o es, ahí está mezclado otro metal que no es el oro. La prueba, hermanos, es su significado bíblico, es un desafío. Es una dificultad, una tentación que Dios permite, no la envía, permite para evaluar, refinar y fortalecer la fe, para formar el carácter, revelar el corazón, evaluar la obediencia y demostrar la autenticidad. Aleluya. Con lo que mencionaba ahorita, para revelar si verdaderamente es fe o qué es, hermanos. Amén. Y yo tengo una pregunta. Ahí usted solito, ¿verdad? Va a responderse a sí mismo. En estos momentos, hermano, ¿estás siendo probado? Hermana, usted que nos está escuchando esta mañana o cualquier radio escucha, ¿están siendo probados esta mañana o durante esta semana, este día? ¿Comenzaron con una prueba? Pues Dios permite la prueba para probar nuestra fe. Amén. En Santiago 1:3 nos hace referencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Aquí podemos desarrollar lo que es este fruto, ¿verdad? Del Espíritu, la paciencia. La palabra prueba, como usted mencionaba, ya dio el significado etimológico, y pues aquí en lo espiritual significa ser probado, ser encontrado, aprobado. Esto es que Dios está probando su fe. Amén. La fortaleza de su fe, la medida de su fe. ¿Por qué, hermano? Porque la fe que no es probada es prácticamente inútil. Amén. ¿Cómo sabe lo que puede enfrentar en la vida si su fe no ha sido aprobada? ¿Cómo sabría usted de qué es capaz? ¿Cómo sabría usted qué tan fuerte es espiritualmente si no estaría pasando por esa prueba por la que está pasando el día de hoy? Póngase a reflexionar y ahí vea qué tan fuerte es en Cristo Jesús para superar esta prueba y, como les mencionaba hace un momento, practicar ese fruto que es la paciencia, aprender a esperar en Cristo. Dice la palabra, dice un canto, esperar en ti, difícil sé que es, porque nuestra mente muchas veces dice no puedo. Acuérdense, hermanos, que les digo, si volvemos a relacionar los temas, que nuestras batallas están en la mente. Entonces la mente muchas veces dice no puedo, no voy a poder. Incluso a veces nuestro cuerpo físicamente se va agotando, ¿verdad? De tan cansado, tanta lucha que es, o espiritualmente. A veces también se cansa espiritualmente, ¿no? De estar orando, de estar intercediendo, de estar ahí. Pero podemos comprender aquí lo que es la paciencia y saber cuán fortalecidos podemos estar. Y referente haciendo ahí un poquito de lo que usted mencionaba en Primera de Pedro, en el versículo 7, ¿verdad? Que en lo cual vosotros os alegráis. Eso nos viene en Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros nos alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto, fíjese que nos dice un poco de tiempo. Es decir, hermanos, que no va a ser para siempre. Amén. No va a ser para siempre, porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, pero también viene el tiempo del gozo, viene el tiempo de la alabanza, viene el tiempo de la danza. Amén. Amén. Para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que es lo que ahorita nos daba el ejemplo, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Entonces, si usted ahorita está pasando por fuego,
aguante, mi hermano, es difícil, a lo mejor lo que le estoy diciendo no es fácil el decirle, ay, hermana, ¿cómo me estás diciendo que aguante? Bueno, también nosotros tenemos pruebas, hemos tenido dificultades y es por eso es que hoy les compartimos este tema, amén, que no es casualidad que lo están escuchando esta mañana. Ajá, y continuando que dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo. O sea, cuando estemos en pruebas, alabe al Señor, alabe, cántele al Señor, dele gloria, dele honra, dele alabanza, y usted va a ver la respuesta que el Señor tiene para usted, hermanos. Uno de los propósitos de las pruebas fortalecen, porque no solo destruyen la fe falsa, sino que fortalecen la fe verdadera, llevando al creyente a depender más y más de Dios en lugar de rendirse a la incredulidad y al pecado. Porque mencionábamos, cuando es una fe ficticia, una fe falsa, pues la gente a la primera prueba pues ya se aleja del Señor y dice, no, pues ya no, apenas vine a la iglesia, apenas estoy viniendo y me está yendo más mal que cuando no era cristiano. Entonces a veces se alejan, pero no, hermano, es cuando usted se debe de poner más firme y agarrarse más de la mano de Dios, porque las manos del Señor están extendidas hacia usted. Nosotros mismos somos los que nos soltamos de su mano. A veces decimos, Señor, no me sueltes. No, el Señor no nos suelta, el Señor está ahí. Nosotros, por nuestras propias, ¿cómo le puedo decir? Necedades, o por nuestra propia... ¿Cómo? Pues nuestra voluntad. Nuestra propia voluntad, así es, nos soltamos de la mano de Dios y creemos que es mejor volver al mundo, pero no, hermano, porque el mundo no tiene nada bueno que ofrecernos, nada, porque dice que el pecado es muerte. Entonces lo único que nos ofrece el mundo es muerte, pero Cristo nos ofrece vida, y vida eterna, hermanos. A veces abundante, así es. A veces nos sentimos nosotros mismos como autosuficientes y hacemos a Dios como que a un lado, ¿verdad? Pero no olvidemos, hermanos, que debemos de orar, debemos de tener esa comunión con el Señor, porque eso nos va a ayudar a mantenernos firmes en el Señor, a siempre encomendarnos a Dios, como dijiste ahorita al principio. Estamos aquí encomendándonos a Dios. Todas las mañanas Dios nos cuida, hermanos, aún en la noche Él cuida nuestros sueños. Entonces ahorita muchas personas no abrieron sus ojos, muchas personas ahorita, mencionaba a mi hermana Naye en la oración, muchas personas no pueden respirar o están conectados a un aparato, un respirador artificial. Mire, hermanos, nosotros, gloria a Dios, podemos abrir nuestros labios, podemos hablar, podemos respirar, podemos caminar, y aún aquellos que probablemente no puedan caminar, están en una silla de ruedas, pero yo le aseguro que usted, mi hermano, que cree en Cristo, alaba al Señor. Amén. O aquellos hermanos que probablemente su vista no puedan ver claramente, pero en su espíritu sí, y así alaban al Señor. Amén. Más que aquellos que puedan ver, que puedan escuchar, pero ahora sí que con los sentidos naturales. Pero Dios, hermano, nos dio nuestros 5 sentidos, porque los ojos son las ventanas del alma. A veces usted no puede ver con los ojos naturales, pero puede ver en el espíritu, puede escuchar en el espíritu y puede ver más allá de las personas que ven en lo natural. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y pues sí, ahorita usted comenta, si está respirando, ¿verdad? Estamos respirando, hermano, y si ahorita estamos respirando, también nos dice la palabra del Señor, todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Y también la misma palabra nos menciona, en todo tiempo he de alabarte. Aun cuando esté pasando por esa necesidad, usted siga confiando y alabando a Dios. Vamos a ver las formas de pruebas. Una segunda fuente de pruebas es la persecución a otros. Al esforzarnos por vivir como Dios manda, sabemos que el enemigo, ¿verdad?, es el que anda buscando a quien devorar. Entonces Satanás, es el nombre, el Señor lo reprenda. Amén. Empezará a buscar nuevas maneras de atacarnos, y unas maneras de atacarnos va a ser a través de pruebas. Por eso es importante el discernimiento y la sabiduría para ver si es una prueba de Dios o un ataque de nuestro enemigo, ¿verdad? Amén.
Un ataque efectivo es a través de otras personas, que es lo que usted mencionaba, ¿no? Que son enviadas a herirnos, a burlarse de nosotros, a distraernos o a desviarnos. Y muchos lo hemos experimentado, ¿verdad? Sin embargo, también hay otras pruebas que suceden en el mundo, que es lo que nosotros no podemos controlar. Un ejemplo pudiese ser el hecho de que vivimos en un mundo corrompido, al que no podemos evitarle lo que viene siendo los desastres naturales, ¿no? Ajá. Como por ejemplo un terremoto, las inundaciones, enfermedades, sufrimientos, las guerras, entre otras dificultades. Eso es algo que no está en nuestras manos. Sucede con un propósito porque Dios tiene control de todo. Sin embargo, pues, aún en medio de eso que nosotros no podemos evitar, ¿verdad? De lo que sucede en el mundo, como mencionaba, las guerras, los terremotos, inundaciones, alguna enfermedad, como lo fue la pandemia, hermanos, hace algunos años, ¿verdad? Qué difícil fue para todos esa prueba, ¿verdad? Donde se cerraron iglesias, ahora sí que el mundo se detuvo. Se detuvo el mundo, entonces esa fue una prueba para el mundo literalmente. Entonces, eso nosotros no podíamos estar al control del mundo, no podíamos tener el control de la pandemia, no podemos tener el control del terremoto, de la inundación, de la guerra, no, pero sí podemos tener control de cómo nosotros enfrentamos esa situación de el mundo, ¿no? O sea, como el mundo la ve, no todos la enfrentamos igual. No podemos tener el control de decir que se pare la enfermedad, que no suceda esto, pero sí podemos controlar nuestra voluntad, sí podemos controlar nuestra mente y podemos fortalecer nuestro espíritu y una manera diferente de ver las cosas en este sentido. Dios permite nuestras pruebas para probar también nuestra devoción a Jesucristo, ¿verdad? Ahí cuántas veces no lo invocamos. Cuando pasamos por alguna necesidad, tristemente, pero cierto, es cuando se doblan las rodillas, cuando se clama, cuando se llora y cuando le pedimos a Dios. Sí. La devoción verdadera demanda que sigamos a Jesús, obedeciéndole fielmente, independientemente de las circunstancias que esté sucediendo. Debemos de darle gloria, honra a Dios en todo tiempo, que es lo que mencionaba, y aprender a dar gracias a Dios en todo tiempo. Y podemos hacernos aquí la pregunta: ¿le obedecerá usted cuando las cosas no estén a su favor? Aleluya. Fíjese qué pregunta, difícil, ¿verdad? Qué pregunta. Cuando no nos está yendo bien, ¿le obedecemos a Dios? Esto, hermano, solamente se va a responder y lo vamos a descubrir durante los periodos de prueba, y ahí es donde vamos a decir: ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, Señor. Ahí es donde vamos a tener la respuesta. Amén. Así es, hermanos, porque las pruebas permitidas por Dios son con el propósito de moldear, de madurar, de purificar, de fortalecer, de prepararnos para mayores bendiciones. Y esas pruebas, hermanos, son los que nos acercan a Dios y nos ayudan a crecer y a estar firmes. Ahorita mencionaba Naye que hay que diferenciar las pruebas de Dios y los ataques del enemigo. Por eso es bueno la sabiduría, y de la sabiduría tener bien desarrollado nuestro discernimiento. Es necesario, porque los ataques, hay que no confundir, porque los ataques del enemigo, eso nos confunden, hermanos. Ahorita decíamos, para poder nosotros tomar decisiones a la ligera, eso a veces nos puede afectar más. Entonces, a veces el enemigo nos puede confundir, nos puede oprimir, nos puede tentar a pecar, a desanimar y alejarnos más de Dios o del propósito que tiene Dios para nosotros. Él quiere debilitar nuestra fe, quiere causar desesperación, puede llevarnos a estancarnos o a retroceder nuevamente a nuestra fe. Sí, Dios permite las pruebas para purificar nuestra vida.
Las pruebas tienen una manera de ejercer presión en las partes más secretas de nuestro ser, trayendo a la superficie pecados escondidos, malos hábitos y áreas descuidadas. ¿Cuántas veces nosotros mismos, hermanos, tenemos esos pecados escondidos muy, muy, muy profundos de nosotros, que Dios los conoce y no los queremos nosotros a veces revelar? Pero por medio de las pruebas es necesario que todo eso salga a la superficie, como bien leímos, que salga a la superficie y que ya se exponga. ¿Por qué? Porque a veces los pecados ocultos el enemigo los usa para nuestra destrucción, porque el único que se acuerda de nuestro pasado es el diablo. Dios lo reprenda. Y Dios a veces nos lo revela, pero para acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Entonces es necesario que esos pecados ocultos salgan a la luz y ya el enemigo no nos puede usar. Amén. Amén. Gloria a Dios por ello. Entonces se pueden dar cuenta que esto va mucho más allá y que sí existe una verdadera respuesta, como mencionábamos al inicio, que es una respuesta divina. ¿Sí? Entonces somos la prueba de su poder, porque nuestras pruebas le dan a Dios la oportunidad de demostrarnos durante estos tiempos difíciles quién es nuestro sustentador, que Él es solo el que todo proviene de Él, ¿verdad? Amén. Que este es un testimonio asombroso para los que no son creyentes, quienes pueden presenciar cómo usted pasa por una situación terriblemente difícil, mientras al mismo tiempo mantiene la paz del Espíritu Santo. Amén. Muchas veces Dios ha permitido que pasemos por circunstancias porque sabemos que más adelante otra persona va a estar pasando por la misma situación y usted va a tener palabra y decirle: no estás solo, yo pasé por esto mismo y sí se puede, pero a través de la palabra del Señor. ¿Cómo sería entonces, hermanos, si la enfermedad no existiera? ¿Cómo se manifestaría la sanidad? Así es. Si alguien a lo mejor no está pasando por persecución, ¿verdad? Aquellos que han estado, muchos hermanos han estado a lo mejor en la cárcel, ¿verdad? Han sido encerrados por alguna circunstancia, pero ahí es cuando Dios también los está formando su carácter, cuando está probándolos, cuando está... Entonces, y si no, como Pablo, ¿no? Si no hubiera sido encerrado, ¿cómo hubiera sido esa libertad? Amén. Aquel que está caído, ¿cómo se daría cuenta que pudo volverse a levantar? Entonces, estos son testimonios también para tanto creyentes como para los no creyentes. Amén. Tenemos unos mensajes, ya está a punto de terminarse el tiempo, entonces antes de que se termine el tiempo vamos a leer los mensajitos que nos están llegando. Amén. Amén. La hermana Abril Nava dice: Dios les bendiga, hermanas, yo tengo muchos problemas y ya no sé cómo salir de ellos. Tengo 2 hijos y estoy batallando bastante. Sé que Dios puede ayudarme, pero oren por mí. Sí, hermana, claro que sí, tenemos que estar orando siempre unos por los otros y siempre confíe, hermana, confíe que Dios tiene control de toda situación, todo problema. Nada más, usted no se aparte del Señor y siga así ferviente con su fe, que usted va a ver la respuesta. Vamos a orar por usted, hermana, nos llevamos su nombre y su petición para orar por usted. Dios la bendiga, hermana. Sí, hermana, aquí analizando un poquito su mensaje que dice que está batallando bastante, ¿verdad? No sé si sea con sus hijos o de forma general, pero encomiende sus hijos a Dios. A lo mejor usted no va a poder, que es lo que ahorita le mencionaba, no vamos a poder con las circunstancias externas, pero sí cómo las enfrentamos. Entonces, que sea fortalecida, hermana, en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Abril, le mandamos un saludo, va a estar en nuestras oraciones. Y tome en cuenta, siga orando por sus hijos, porque Dios tiene los tiempos perfectos, hermana. Amén. Dios la bendiga, mi hermana. Amén. Nuestra hermana Jessica nos menciona: es verdad, es un dolor terrible perder a un ser querido, pero en todo Dios tiene cuidado. Amén. Dios la bendiga, hermana Jessica. Así es, hermana. Y nuestra hermana Soledad Ramos dice: muchas veces cuando llega el sufrimiento nos preguntamos: ¿por qué a mí?
¿Qué hice mal? Esa pregunta suele traer frustración, hermanas, pero creo que más que eso, en lugar de enfocarnos únicamente en el tamaño del problema, enfocarnos en la certeza de que a Dios no se le va nada. Las pruebas pulen nuestro carácter y nos enseñan a valorar lo realmente importante. ¿De acuerdo, mi hermana? Así es, sí. Ciertamente las pruebas nos ayudan para fortalecer nuestro carácter, hacerlo, ahora sí que como dice la palabra, hoy un canto, más como tú, Señor. Amén. Muy acertado su comentario, hermana. Nuestra hermana Soledad, muchas gracias. Nuestro hermano Héctor López nos menciona, hermanas, ¿qué hábito diario, disciplina, por así decirlo, recomendaría cuando las fuerzas son mínimas y cuesta orar o leer la Biblia? Saludos desde el Estado de México. Gloria a Dios, hermano. Dios gracias por bendiga. escucharnos hasta Amén. al Estado de México, a todos los radioescuchas de allá. Dice, por aquí les vemos en televisión. Gracias, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Que Dios lo bendiga. Bueno, hermano, pues nuestra fe solamente se va a fortalecer a través de la palabra del Señor. Y el hábito tiene que ser la oración. Aunque usted no pueda orar, le cueste, tiene que ser la oración y la lectura de la palabra. Empiece a lo mejor con poquito, hermano, porque, mire, vamos a suponerlo. Un ejemplo, como un hombre, una persona que le gusta hacer el ejercicio, pero tiene que participar tal vez en alguna carrera o en alguna actividad, no sé, tiene que tener una disciplina y un ejercicio, tiene que ejercitarse, tiene que salir a correr, tiene que hacer, no sé, pesas, levantar pesas y va a participar va a tener alguna participación, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo. Entonces así nosotros, como cristianos, recuerde que estemos nosotros, la salvación ya se nos envió, ya nos ha sido dada, pero tenemos que seguir luchando por nuestra salvación, ¿verdad? Para que nuestra fe sea fortalecida, tenemos que estar fortalecidos y ejercitarnos en la verdad, en la palabra de Dios. Ejercitémonos en la verdad. Ejercitarnos, leer la palabra, oración, comunión con el Señor. Usted hable con el Señor a su manera. No tiene que usted expresar unas palabras que qué barbaridad. El Señor conoce nuestros corazones. Usted, su forma de hablar, lo que usted esté haciendo, hermano, ya sea que vaya manejando, no sé, en su trabajo, si hay facilidad, usted abre, tal vez en su mente, hable con el Señor y Él le va a dar ese deseo de ir buscándolos constantemente. Empiece por poquito y cuando usted menos piense, va a tener más necesidad y más hambre del Señor. Eso le va a ayudar, hermano. Dios lo bendiga, es mi consejo. Héctor López. Si nos comenta Valeria Espino, creo que muchas personas, o como mencionan, todos tenemos problemas, pero he notado que hay familias que se la pasan mal, prueba tras prueba. ¿Por qué? Debe tener una explicación, ¿no? Sí. Pues sin duda alguna sí, y la explicación es porque Dios así lo permite. A lo mejor esas familias todavía les falta, no sé. ¿No? Es que nosotros no sabemos, mire, recordemos que los propósitos de Dios no lo sabemos todos. Es un misterio el conocer de Dios, pero el Señor lo que sí nos da la salida para salir de esas pruebas. Amén. No sabemos realmente si esa familia está pasando por diferentes pruebas, pero Dios los ha ayudado a salir adelante sin ninguna duda, porque tienen vida, están todavía, ¿verdad? Entonces recordemos que todo lo que Dios permite, hermanos, es para que el nombre de Dios sea glorificado. No sabemos si esa familia, no sé si sean o familias que probablemente son cristianas, pero sí estén pasando por ciertas situaciones muy, muy difíciles, pero pueden ser testimonio y de ejemplo para otras familias. Sí. Dios utiliza y Dios sabe sus planes. Él puede, nosotros tal vez no lo vemos así, pero otras familias pueden decir, mira, ellos lo han estado pasando así, creo que yo también lo puedo pasar. Así es. Entonces así es, hermana. Hay una explicación, sí, pero lo que sí sabemos es que es para que el nombre de Dios sea glorificado y Dios tiene un propósito. Amén. Este fin de semana que estuvimos en la iglesia, una de nuestras hermanas daba un testimonio, ¿verdad? Y nos mencionaba,
he pasado por muchas pruebas en los últimos tiempos, pero me gustó tanto la respuesta que dio, o sea, el cómo lo afrontó, porque dijo, he pasado por cosas muy difíciles, prueba tras prueba tras prueba. Así fue la frase. Sí. Pero también, así como ha venido prueba tras prueba, dijo, ha sido victoria tras victoria tras victoria. Entonces yo creo que esas personas que están pasando por esa situación, Dios, como mencionábamos hace un momento, no los va a dejar así para siempre, porque todo tiene su tiempo. Y aquí nos mencionó en la palabra del Señor que no va a ser para siempre, sino dice, por un tiempo. Entonces, ciertamente a lo mejor es muy difícil, como quien dice que apenas están agarrando, ¿verdad?, ese impulso, cuando otra vez, pues bueno, más fuertes se están haciendo tal vez. Vamos a terminar de leer los mensajes porque ya el tiempo se agota. Sí, léelo, mija, tú el de Lorena Aguilar. Sí, hermana Lorena Aguilar nos comenta, siempre me gozo con cada espacio, el programa que tienen aquí, y quiero felicitarlas porque eso nos anima a seguir. Yo estoy lejos de Juárez, pero siempre las veo o las escucho si ando en la calle. Extraño mucho allá, pero me casé hace 2 años y me vine a Dallas, Texas. Dios la bendiga, Dios la bendiga, hermana. Yo quería escuchar algo de allá y pues Chequina ha sido la indicada. Gloria a Dios. Dios las bendiga y un abrazo. Muchas gracias, Amén. hermana, por haber elegido esta radio para que sea de bendición a su vida a través de los diferentes programas. Amén. Y le mandamos un saludo hasta Dallas. Y pues siga sintonizándonos, hermana, que sea Amén. de bendición para su Amén. vida y sus familias. Dios la bendiga. Y Gaby, nuestra hermana Gaby, dice, muchas veces he tenido pensamientos negativos en medio de alguna dificultad y sé que no provienen de Dios, como por ejemplo el pensar en que si Dios está conmigo, ¿por qué me sucede en tal situación? Incluso pensar si de verdad Dios escuchará mis oraciones. Repito, que estoy mal, pero ¿qué debo hacer, hermanas? Mire, ya ahorita pusimos el ejemplo, o ya mencionamos, recordemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no conoce, hermanos, nuestros pensamientos, pero él sí avienta dardos. Entonces, él quiere confundirnos. ¿Usted qué va a hacer? Clame a Dios en todo momento, tiene que clamar a Dios y él le dará la respuesta. Venga lo que venga, porque el enemigo quiere distraernos, pero que son nuestros pensamientos. En una oración usted diga así, Señor, sujeto mis pensamientos, mis emociones a la obediencia a Cristo Jesús. Y empiece a hablar al Señor para que todos esos malos pensamientos se vayan, en el nombre de Jesús. Amén. Carmen Jiménez nos dice, ¿creen que podamos confundir el ataque del enemigo con un proceso de formación de Dios? Sí. Dice, ¿cómo lo distinguimos en el día a día? Muchas veces es difícil. Saludos para las dos. Muchas Amén. Gracias, Dios la hermana. bendiga. También le mandamos saludos, hermana Carmen, aunque no nos conozcamos, que Dios la bendiga. Y pues por eso es que mencionábamos, hermana, que hay que pedir a Dios el discernimiento y que hay que pedir a Dios la sabiduría para ver de dónde vienen esas pruebas. Entonces ahí está la respuesta. Pedir a Dios sabiduría. Amén. Nuestra hermana Cecilia, sé que no es momento, pero oren por favor por mi matrimonio. Llevo algún tiempo batallando con mi esposo bastante. Una disculpa. Cecilia. Nuestra hermana Cecilia no tiene por qué disculparse. Este es un espacio, ¿verdad? Para atenderlos, para ustedes, radioescuchas. Gracias, al contrario, le damos gracias que nos da la confianza, ¿verdad? Para pedirnos oración. Vamos a llevarnos su nombre y su petición para estar orando por su matrimonio. Nuestra hermana Flor Vázquez nos dice... Les veo desde Comitán, Chiapas. Un saludo, mi hermana Flor Vázquez. Siempre día y noche tenemos puesto Shekinah. Las felicito, parecen hermanas. Ahorita que la hermana decía mi hija, me sorprendió, muy lindas las dos. Muchas gracias, hermanas. Sí, somos mamá e hija. La gracia de Dios está con nosotros, amén. Amén. Le enviamos un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos enviaron sus mensajes. Hermana, gracias por sus vidas. Si me permite, hay muchísimos mensajes y damos gracias a Dios por amén. ello, porque
esto es una buena señal, ¿verdad? De que la radio les está gustando esta programación y les damos gracias por ello, por responder a los programas. Me gustaría enviarles saludos a las personas que nos están viendo a través del Facebook. Nuestra hermana Susana Gurrola, Dios la bendiga, nos dice Dios te bendiga, hermana. Nuestra hermana Mirna Villegas, le mandamos un abrazo, hermana, gracias por estarnos escuchando. Nuestra hermana dice Lidia Ponce, amén. Hay un hermano que se llama Pedro Gutiérrez y nos menciona, Dios les bendiga, hermanas, debido a que se acabó la radio cristiana en Juárez, dice, me viene la necesidad de moverme a otra ciudad, desde aquí las escucho, saludos, hermana. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, y a todos los que están dejando sus mensajes a través de las diferentes plataformas. Nos estuvo viendo nuestra hermana Jessica, nuestro hermano Isidro, nuestra hermana Marifer, Liliana Ponce. Bueno, pues muchísimas gracias por sintonizar su estación, ¿verdad? Por ahí nos dijo una radioescucha favorita. Así que, bueno, hermanos, demos gracias a Dios y antes de despedirnos, quisiera comentarles para finalizar y cerrar con este tema, Cristo vive en mí. Un propósito mayor de nuestras pruebas es producir en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Amén. Las pruebas nos revelan que no podemos vivir una vida cristiana separados de Él. Esto significa que la vida cristiana es en realidad Jesucristo viviendo en nosotros y a través de nosotros. Él también pasó por pruebas, hermanos. Pues se nos agotó el tiempo y teníamos muchísimo más que compartir. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Y gracias. Que tengan bonito día. Gracias por acompañarnos al final de este programa. Puedes ver la repetición en YouTube, en el canal oficial de Shekinah Radio 95.1 FM. Y te esperamos en la próxima edición de Voces del Alma. Voces del Alma. Dios